cómo resultará. No gané, me quedé sin equipo de sonido, que era mi finalidad, pero bueno, el FURE se quedó un poco así como en el... ¿Habéis visto el FURE casi todos? Vale, entonces no importa si hago, ¿no? Más o menos yo creo que ya se os ha quedado en el imaginario gaditano, que ya pues como que todos hemos asumido que gracias al Tito Adolfo, que por aquí está su sobrino, lo he visto yo antes, el sobrino del Tito Adolfo, pues así se saluda en Cádiz gracias a Adolf Hitler. Evidentemente, es ficción. La verdad es que antes estábamos hablando del tema, los límites, ¿no? El código deontológico y tal. Yo me libré de la quema, Jordi. A mí nadie me dio, pero también te digo que lo hago en el 2018 y nunca se sabe. Lo mismo en la Plaza del Pueblo, me apalean, pero yo me libré de la quema, tuve muy buena acogida y la verdad es que estoy muy orgullosa de mi FURE. ¿Dónde empieza y dónde acaba el límite ético del falso documental? La ética es una cosa que se ve claramente que es ficción usando realidad. Me vais a permitir, primero quiero agradecer especialmente al Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, a la Asociación Cine Cádiz y a la Asociación de la Prensa de Cádiz la invitación para estar esta noche aquí. Yo les decía que como soy Trinidad, me iba a autopermitir, si a ustedes no les importa, plantear tres miradas, no solamente la última, que quizás es la, la más estricta a lo mejor. Mis tres miradas son la mía propia como espectadora, la mía como psicóloga social, que doy clases en la Facultad de Comunicación, y luego pues sí hablaré como vocal de la Comisión de Deontología y Garantías del Colegio de Periodistas. Trinidad. Tres. Seré breve, no se vayan a asustar ustedes. La verdad es que en cualquier caso me toca bailar con la más fea porque me presentan como experta y claro, eso acongoja un poco. Bueno, en cualquier caso, empezando como espectadora les tengo que confesar públicamente que desde luego, cuando vi Operación Para, la vi en 2014 y me creí todo hasta el final. Pero es que cuando la he vuelto a ver hace unos días, me ha vuelto a pasar lo mismo, aun sabiendo que lo que estaba viendo no era verdad. ¿Es verdad que esta segunda vez? Bueno, yo me he quedado un poquito chocada viendo cómo ustedes se reían, entendiendo que todo era mentira y que era muy divertido, y me he sentido mal conmigo misma porque he dicho, porras, ¿y yo por qué cuando lo he visto hace unos días de nuevo he seguido considerándolo verdadero sabiendo que no lo era? Hay una pequeña diferencia, un pequeño matiz. No es igual verlo de forma colectiva a como yo lo vi delante de mi ordenador. Eso hace, y ahí sí que conecto un poco con la psicología, que tú te enfrentas a un producto y el cerebro, ya les adelanto, y habla la psicóloga y no la espectadora, no siempre discrimina la verdad de la ficción. Hay una serie de claves que el propio cerebro decide aplicarla y concede que es realidad o ficción dependiendo de esas claves. Bueno, en cualquier caso, volviendo a mí como espectadora, esta segunda vez sí que me ha permitido distanciarme un poco. Y claro, de pronto conectaba la parte de realidad y yo alucinaba con los actores. Alucinaba, absolutamente. Soy experta en comunicación no verbal y es que alucinaba porque eran absolutamente creíbles. O sea, el trabajo fue, no sé cómo lo hiciste, pero son políticos. Bueno. Vale, pues esa debe ser la explicación. Ahora, me dolió un poquito ver a Rojas Marco, el papel que le disteis a Rojas Marco. Porque claro, fíjense que el Grupo Parlamentario Vasco y la minoría catalana estaban enterados de todo. Y al Grupo Andalucista le tocó, está en babia. O sea, está absolutamente empanado. Yo imaginaba, esto es como espectadora, imaginaba yo dándole vuelta,
que claro, que primero era necesidad del guión y que había algo dentro de más calado. Que no solo se trataba de que Andalucía, parte de Andalucía, estuviera en su mundo de yuppie, sino que ahí se hablaba del encaje territorial. Y se estaba hablando del peso de los territorios, que vuelve a coincidir cuando se plantea quién tiene que dirigir el show. Y de nuevo salen los catalanes diciendo, hombre, Flotat, Josep María Flotat, vamos, faltaría más, este es un director, vamos, de mucho prestigio. Y dice Alfonso, por boca de su colega, hombre, no, de nosotros, Sumer. Es verdad que es director de cine y que es humorista, pero ahí salió la parte de la centralidad. Ganó Madrid y ganó Garci por Madrid. Bueno, en fin, de nuevo... Hostia, qué análisis, macho. De nuevo... Esto me encanta. Pero en fin, bueno, en cualquier caso... Yo decía para mí misma, ya digo, como ciudadana y como... hombre, por lo menos estamos. Porque claro, igual... No, que los canarios no están. Por eso, ni los gallegos... A ver, que los podríamos haber metido, de alguna manera, los canarios. Llegaron una hora tarde, a cualquier chistecito le podemos meter. Sí. Y entran. Sí, me di cuenta de que, oye, molaba, por lo menos estábamos ahí, en el mundo de YouTube. Ya para la secuela. Sí, para la secuela metemos a los canarios. Y los canarios. Como psicóloga sí que es verdad que lo que, más que unirlo con, como Jordi Evo le decía, que fue para él una inspiración, Operación Luna. Yo lo seguía uniendo, en las clases lo estuvimos trabajando con el experimento, el famoso experimento radiofónico de la Guerra de los Mundos. Aquel episodio radiofónico de la novelada La Guerra de los Mundos, se retransmite por la radio el 30 de octubre de 1938 y un actor, Orson Welles, dice al principio que aquello pues, es una historia novelada. Es verdad que también le dan lo enfocan como si fuera un informativo, y aquello tuvo unas consecuencias brutales, porque casi 1,5 millones de 6 millones de oyentes salieron despavoridos, considerando que aquello que habían escuchado, algunos porque encendieron la radio un poquito más tarde de cuando se dijo, que se dijo al principio, pero se dijo en otros momentos, y otros porque, verán ustedes, ya les he dicho que el cerebro no siempre discrimina la realidad de la ficción y que depende de ciertas variables. Esto nos daba juego para hablar de los efectos que tienen los medios en las personas. Y, bueno, pues ha sido tema de debate para la psicología social, para la sociología, y se determinó, haciendo una crítica a un modelo de efecto que tienen los medios en las personas, el modelo de la teoría de la bala, que lo que dice es que la audiencia somos esponjas, que actuamos, que somos esponjas pasivas y que actuamos directamente ante lo que se nos cuenta. Bueno, la psicología social empieza a trabajar esta teoría, que es casi descatalogada, ya no se considera a las audiencias esponjas, pasivas y absolutamente manipulables, sino que se entiende y se aplica a ese caso de la Guerra de los Mundos, que había dos factores que hicieron que la gente, la ciudadanía, saliera a la calle pensando que efectivamente los marcianos habían tomado la Tierra y había que escaparse. Una de las cuestiones era que los efectos que sufrimos las audiencias interviene habitualmente, porque interviene en nuestro cerebro. Hay un elemento polarizador. En ese caso de la Guerra de los Mundos, el elemento polarizador era un maravilloso actor con una voz magnífica y muy creíble a través de la radio. Pero además había otra circunstancia social. No somos ajenos a lo que pasa a los alrededores. En un momento prebélico, 1938, les he dicho 30 de octubre de 1938, o sea, días antes de Halloween, dato interesante, y en un momento de crisis económica extraordinaria.
Pero es que ocurre lo mismo con Operación Palas. No me jodas. Sí, vamos a ver. Yo no veo a nadie despavorido por la calle. No, el efecto, pero sí el que nos lo creyéramos. No, el efecto de salir no, porque las audiencias hemos mejorado. Yo he dicho que esa teoría se desmonta. El efecto esponja no existe. No existe. Lo que sí existe es que para creernos lo que escuchamos hay elementos polarizadores, en este caso un magnífico periodista, absolutamente creíble. Me decía la frutera de mi casa el otro día, es que Jordi Évole es de nosotros, es un hombre normal, tiene también que ver incluso como viste, no, en serio, me decía ella, cualquier cosa que él cuenta yo me la creo. No había visto Operación Palas, pero me da igual. Pero también ocurre otra cuestión, y es 2014 en España también estamos sumidos en una crisis económica brutal y, hace que, tengan en cuenta, los brotes verdes empiezan a salir en 2016. Y estamos en una depresión económica que nos hace a la ciudadanía infinitamente más vulnerable. Y vamos a estar más en manos vamos a dejarnos llevar más por lo que escuchamos de gente a la que queremos o a la que creemos. Y es que es verdad que el cerebro, ya les he dicho, al cerebro le cuesta discriminar la verdad de la ficción y le va a dar credibilidad a una persona a la que tú quieres o a una persona famosa. De hecho, fíjense si lo que les digo de que al cerebro le cuesta discriminar la realidad de la ficción, que hay personas que se han muerto de un infarto dormidos. Previsiblemente han tenido un mal sueño. O cómo sudamos cuando hemos tenido una pesadilla. O sea, nuestro cuerpo reacciona al sueño como si fuera realidad. Son cuestiones que hay que tener en cuenta. Bueno, y termino entonces con la parte que me tocaba decir de ética. Me gustaría, aquí había una persona antes que me decía que me reconocía porque habíamos estado trabajando estudios de género. Me voy a permitir traerles unas palabras de mi amiga Pilar Aguilar, que lo dice muy bonito. Y como ella lo dice bien, esto tiene que ver también con la percepción de la realidad y de la ficción. Ella dice, ella es experta y crítica de cine, feminista, ella dice: hay abundantes estudios que demuestran cómo nuestras creencias sobre el mundo que nos rodea están provocadas, moduladas y reforzadas por las informaciones, los imaginarios y los mapas afectivos transmitidos por los medios de difusión audiovisual. Su poder es tal que incluso en los casos en los que la realidad personalmente vivida no refrende el relato que se transmite, suele ser la realidad del relato la que se impone. Creo que sus palabras pues son contundentes y yo no tengo nada más que añadir sobre eso. Respecto a mi parte como miembro de la Comisión de Deontología y Garantías del Colegio Profesional de Periodistas, tengo que decirle que si nos hubiera llegado una denuncia por mala práctica periodística, probablemente no se habría dado curso a la petición por entender que lo que se hace en Operación Palas es algo diferente. La Comisión lo entiende como un formato audiovisual que contribuye a promover el sentido crítico. Me permito leerlo porque esto está consensuado con mis colegas. El sentido crítico ante una ciudadanía saturada de información. Por tanto, es un producto en el que rige la denominada libertad de expresión audiovisual, en la que su productor puede adoptar puntos de vista que no son informativos, sino provocativos. La Comisión entiende también que no es un formato periodístico y, por tanto, una vez ensayado cualquier tipo de contenido de esta naturaleza, hay que dejar inmediatamente claro que no se trata de un trabajo de investigación periodística. Es verdad que el programa comienza precisando que no forma parte de Salvado, no lleva la carátula de Salvado, es verdad que no está dentro de los contenidos de Salvado, se advierte al final explícitamente que, se advierte que no se debe perder el final. No obstante, para evitar confusiones, pues
se debería haber, eso sí es una consideración que hace la Comisión de Deontología y Garantía del Colegio de Periodistas de Andalucía, que posiblemente hubiera convenido haberlo emitido en otro momento, porque al proponerse el mismo día y a la misma hora, en un espacio de investigación periodística ya asentado, pues la audiencia acude creyendo que se trata de hechos tratados con los parámetros periodísticos. Pero, en fin, en cualquier caso, es verdad que es muy interesante el propósito de provocar a una ciudadanía cada vez más informada, pero menos acostumbrada a cuestionar la información. Y bueno, en fin, lo que pasa es que hay que tener cuidado cuando la elección del tema es un tema tan trascendente. Estas son mis palabras. Después de este análisis, no sé si te ves a ti mismo de otro modo. No, hombre, después de este análisis, pues nada, muchas gracias por haber venido y hasta otra. Y nos vamos. ¿Qué vamos a añadir? Una cerveza. ¿Qué vamos a añadir a esto? Sí, que No, he flipado, Trinidad, o sea... Pero a todo lo que explicas en la facultad, ¿lo haces en 3 partes por llamarte Trinidad? A veces sí. Es que difícil, me parece es difícil. una excusa cojonuda, ¿no? Para Sí, estructurar sí. los temas. Eso sí que es verdad, es una Pero claro, al excusa. final los alumnos también te pillan el truquillo. Joder, pero- Trinidad, 3 veces, joder. Vamos a ver. Yo no soy gaditana, pero reconozco, ya lo dijo Sting, en el 97 le hizo una entrevista al diario El País y Sting, el cantante, dijo que ser profesor y actor era lo mismo, que en cualquier caso se trataba de estar encima de una tarima entreteniendo a delincuentes en potencia, mejorándolo lo presente. Bueno, pues a ver. Bueno, vamos a pasar a Jordi a preguntarle un poco, porque entre las muchas cosas que nos ha dicho Trinidad, ha comentado que ella no lo hubiera aceptado como una denuncia, ¿no? Si lo hubiera presentado una denuncia. La comisión no habría dado curso, esto lo he consensuado con mis compañeros. Sin embargo, sí tuviste alguna denuncia, sí se te denunció. Sí, sí. Sí, creo que hubo una asociación, no sé muy bien qué nombre tiene, me parece que las siglas son FAPE. FAPE. ¿Qué es la? ¿Qué es? La de Periodistas. Federación de... exactamente, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE, aquí tengo la resolución, la verdad. Pues eso. Ah, lo tiene. Ahí. No, Sí, nos sí. pusieron aceptaron a trámite una denuncia que nada, que luego nos hacían unas consideraciones. A mí, que hubiese gente trabajando en esto durante varios días, o sea, es lo que más me alucina, o sea, porque eso sí que realmente da a entender, no sé, si tenían mucho trabajo estos señores en este momento, Bueno. porque en un momento en el que, como tú has bien relatado, había mucha incertidumbre por parte de la ciudadanía, teníamos unos medios de comunicación que durante mucho tiempo casi que habían negado la crisis y habían seguido el discurso oficial, no se había investigado nada de por qué nos estaba pasando lo que nos estaba pasando. Los medios de comunicación se habían sumado a la burbuja inmobiliaria, que fue uno de los causantes del Gran Crack, y nadie había investigado nada. Y esta gente nunca investigó la mala praxis de esos medios. Y entonces se dedicaron a investigar una broma. Entonces era todo como bastante desolador. Oye, Jordi, ha pasado... Uy, qué bozarrón me ha salido. Ha pasado 4 años de la emisión de este falso documental. La reflexión que lanzaste al final y que es un poco el motivo de todo el trabajo, ¿ha servido de algo? No, pero yo voy a seros sincero. Aquí al final hemos puesto unas cartelas diciendo que un poco como que esto lo hemos hecho porque no se puede hacer de otra manera, y es verdad que podía ser una de las motivaciones del documental o del falso documental, pero yo quiero reconoceros que esto lo hicimos porque nos divertía muchísimo. O sea, era un enorme entretenimiento para nosotros después de una temporada que había sido muy dura. Era una temporada post-15M que Salvados, digamos que estuvo muy ahí al pie de la calle y nos apetecía hacer una cosa totalmente diferente. Y era un proyecto que llevaba en un cajón desde hacía 2 o 3 años, es decir, no estaba pensado para ese momento. Es decir, que todas las conjeturas del momento de la crisis y tal, todo es mucho más casual a veces. Y en este caso lo que nos llamó mucho a hacerlo fue cuando empezamos a hablar con los posibles actores que tenían que darle verosimilitud al relato y empezaron a decirnos que sí.
Eso fue un estímulo enorme. Es decir, Sí, señora Ana Sagasti, por favor, esos vascos ahí. Tú con los vascos estás ahí que... No, pero yo les confieso que es de las cosas más divertidas que hemos hecho. Y que no calibramos lo que estábamos haciendo. Incluso yo ahora lo estaba viendo y pensaba, estábamos bastante chiflados, estábamos loquitos. O sea, De hecho, estabas riéndote tú ahí detrás de tus cosas, vamos. sí, estaba porque hacía mucho tiempo que no lo veía. Y realmente me daría rabia no volver a repetir una gamberrada así, porque querría decir o que nos hemos apalancado o que, no sé, hemos dejado de tener la chispa que tuvimos. Es una pena no seguir esta línea, que creo que tiene que seguirse dentro de una carrera en contadas ocasiones, porque esto no se puede seriar. Seriarlo sería ya decir al espectador, vas a ver una cosa que es mentira. Y esto, la gracia que tuvo es que mucha gente se puso delante de la televisión a verlo pensando que le iban a revelar la gran verdad del 23F. Quiero recordar que el claim, el eslogan de promoción del documental fue: ¿puede una mentira explicar una verdad? Eso era lo que se decía. Es verdad que ahí intentábamos decir entre líneas cosas, pero había que hacer una lectura bastante milimétrica para entenderlo. Dicho esto, y lo que les decía, cuando empezamos a hablar con los protagonistas, cuando a mí Iñaki Gabilondo me dice que sí, cuando dice que sí Mayor Zaragoza, pero el día mágico es el día que vamos a ver a José Luis García. El día que vamos a ver a José Luis García, su productora, a Nickelodeon, a Madrid, que nos recibe, antes de empezar a hablar del tema, estuvimos como 1 hora hablando de fútbol y de boxeo. Y yo no tengo ni idea de boxeo, de fútbol un poquito, pero claro, García se iba a la final de la Eurocopa del 60, del gol de Marcelino, y yo, claro, decía, hombre, a ver, no... Pero hay un momento que, claro, que hay que venderle el pescado a García, hay que explicarle qué queremos de él. Y entonces yo digo, mira, José Luis, es que nosotros lo que veníamos era a proponerte, hemos preparado un falso documental sobre el 23F y queremos que en ese falso documental tú seas el director de la trama del documental y de la puesta en escena, de cómo fue el golpe del 23F. Y él me mira y dice, no, pero yo no hago ese tipo de cine, yo eso se lo tendrías que encargar a Alex de la Iglesia o a uno de estos, más moderno, más joven. Lo que me estás pidiendo es una película de acción. Digo, no, si no, es que no se trata de hacer... Yo la película la dirijo yo. O sea, lo que te pido es que tú seas, en la película, el artífice de la puesta en escena del mismo 23F. Que tú fuiste el que dirigiste a Tejero. Entonces García me mira... Y en ese momento el tío dice, lo he pillado. Pero hasta tal punto que empieza la conversación que él dice, lo he pillado, y a partir de ahí el tío se implica, empieza a hacer propuestas, y yo creo que hoy García estuviese aquí y diría, no, si el 23F lo dirigí yo. Lo más grande de García, que... Desgraciadamente no hemos vuelto a coincidir, nos hemos llamado alguna vez y eso, pero lo más grande de García es que cuando se emite el falso documental se monta la Mundial en España. Cosa que, por cierto, nos había avisado Iñaki Gabilondo. Yo antes de la emisión del documental, una semana antes, me reúno con 2 amigos míos, que son Iñaki Gabilondo y David Trueba. Y los convoco en un hotel de Madrid y les digo, os voy a enseñar una cosa, quiero que la veáis, a ver qué os parece. Claro, Iñaki ya sabía toda la historia, pero David... no. Y bueno, pongo el falso documental, se lo miran los dos, entonces Iñaki se espera al final, como diciendo, yo no me callo y a ver qué dice David Trueba. Y David se pone como muy a favor nuestro, porque Iñaki estaba preocupado. Y dice al final de la proyección, dice, bueno, no tenéis que preocuparos por nada, está muy bien, igual un poco largo. Le puso ahí unas pegas. Y dice, y sobre todo creo que en el minuto 5 o 6 nadie de este país va a pensar que esto es verdad. Nadie. Claro, esto tranquiliza mucho a Gabilondo. Y hay un momento que Gabilondo me dice, yo igualmente no estoy del todo convencido porque es que estamos tocando un tema sagrado. Lo que él dice al final, cuando las cosas están en un lugar tan sagrado,
corres el riesgo de tenerles demasiado respeto. Yo creo que es lo que pasaba con el 23F. Y ante su preocupación y diciendo, él decía, pero lo decía, es que se va a liar, es que se va a liar. Y yo le digo solemnemente, y después del capote que me había echado David Trueba, le digo, Iñaki, no te preocupes, este país ya es maduro. Y Gabilondo me mira y con cara escéptico total dice, pero no tienes ni idea, tío. O sea, es que no sabes nada, no tienes ni idea, no sabes ni lo que estás tocando, ni dónde te estás metiendo. Ahora, allá tú. O sea, yo ya no te digo nada más, ya lo hemos hecho, tira para adelante y que salga el sol por Antequera. Bueno, la misma noche de autos, se lía la de Dios, yo apagué Twitter porque me daba miedo lo que leía. O sea, llegó un momento que dije, hostia, yo lo apago esto, me voy a dormir y ya veremos mañana. Al día siguiente, claro, peticiones de entrevistas de todo Dios, compañeros del gremio llamándome y poniéndome verde, pero no antes de hacerme la entrevista. No sabes lo que has hecho, has tirado por la borda tu credibilidad, nunca más nadie te va a creer. Y yo decía, me cago en 10, o sea, ¿qué hemos hecho? O sea, si era una broma, tío, yo no sabía cómo defenderme, pero me quería meter debajo de las piedras, o sea, decía, pero tío, si tampoco es para tanto. Estaba acojonado, me acojoné el día que, esa misma semana, doble página del País, firmada por Juan Luis Cebrián. Claro, que yo pensé, bueno, al menos hemos hecho trabajar a Juan Luis Cebrián un domingo, o sea que... Y claro, yo flipaba, decía, pero hostia, que no es para tanto, que vamos a relajarnos todos, que no puede ser que... Y el momento en el que yo me tranquilicé, yo esa semana además tenía un rodaje fuera, eso me fue muy bien porque el lunes o el martes yo me largué. Y pasando el control de seguridad del aeropuerto de Barcelona, vienen 2 guardias civiles. Y yo digo, hostia, lo que me faltaba ahora, ¿verdad? La que te va a caer de esto. Y textualmente me dicen, qué cabrón, ¿cómo no la colaste? Y la frase segunda fue, ¿nos podemos hacer un selfie? Y pensé, si a estos les ha gustado, a ver si va a pasar que al público le ha gustado más que a mis compañeros de profesión. Que yo creo que ahí hubo un momento, yo te voy a explicar, tú has explicado el contexto sociopolítico del momento de España, yo te voy a explicar el contexto sociopolítico de Salvados en ese momento. Salvados durante mucho tiempo fue un programa de unos gamberretes que salían el domingo y hacían tonterías en televisión. Sí, tenía un poquito de intención política, metía por ahí... Pero claro, a medida que fueron pasando los años, empezamos en 2008, estamos ya en 2014, nosotros ese año, poco antes de eso, habíamos hecho ya el programa del Metro de Valencia, habíamos recogido toda la indignación del 15M, éramos la niña bonita en ese momento del gremio. Y el gremio también sacaba pecho por nosotros y un poco también nos habían dado ya el carnet de ya podéis ser de los nuestros. Ya no sois los tontitos que salís los domingos a hacer el payaso. Ahora ya hacéis periodismo de investigación, hacéis... O sea, como no tenemos un límite en este país y vamos siempre de un extremo a otro. Pasas de ser el payaso al periodista de referencia en 5 minutos. Sí. Y eso no puede ser tampoco. Entonces, claro, el día o en el momento en el que nos habían dado ya el sello de tú eres guay, tú puedes ser de los nuestros, va y les hacemos esto. Entonces, claro, es como decir, hostia, macho, ahora que te había dejado formar parte de mi club y me haces esto, a por él. Y lo más cruel fue de dentro de la profesión, porque entre los espectadores, la frase más reproducida era la del Guardia Civil. Sí. Era, qué cabrón eres, cómo nos la has colado, ¿qué programa haces la semana que viene? Claro. Que la semana siguiente, por cierto, emitimos una entrevista con Pedro J. No sé qué era más mentira. O sea, Pero, y con esto acabo, lo que más me alucinó, porque todo esto partía de Garci,
es que en medio de toda esta polémica, en medio de que nos estaban quemando en la plaza pública, claro, yo iba llamando porque me sentía responsable de lo que habíamos hecho. Entonces empecé a llamar a todos los colaboradores que habían hecho posible que esto tuviese credibilidad. Esto sin Gabilondo, sin Mayor Zaragoza, sin Leguina, sin Bestringe, sin el Vasco, sin todos estos... sin Ana Sagasti, sin todos estos no hubiese tenido credibilidad. Y claro, a mí me sabía mal y les llamé casi uno por uno para decirles, hey tío, si te he metido en un problema, te pido disculpas, No, tío, tranquilo, hombre, aquí estamos para lo que haga falta, tú tranquilo, a muerte contigo. Gabilondo me explicó que a la noche siguiente, la noche del lunes, cenó con amigos suyos, cenaba con Víctor Manuel, Ana Belén, Miguel Ríos. Bueno, estaban todos hechos unos zorros con él, estaban enfadados, luego se les pasó, él les contó y tal, todo fue calmándose. Pero claro, no localizaba a Garci. Yo llamaba y no encontraba a Garci, digo, este tiene un cabreo que verás tú, este sí que se ha cabreado porque es el que más sale, el que más se moja, aparte de Gabilondo, que también tenía ahí un papel muy, muy, muy principal, y lo encuentro como el miércoles. El miércoles me coge el teléfono, digo, yo cagao, digo, José Luis, hola, soy Jordi Évole. Ah, hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo va? Digo, nada, digo, no, es que quería saber un poco qué te había parecido el documental. Ah, ¿ya lo habéis emitido? Ya, por Dios. Es que he estado fuera y no me he enterado de nada. ¿Qué ha pasado? No sabía nada. Y a mí, en ese momento, ese tío me pareció el puto amo. Porque yo llevaba 4 días de una angustia vital que no me dejaba vivir y este tío había estado fuera de España, le sudaba todo. Si yo en aquel momento le hablo de Twitter a Garci y me dice, ¿qué boxeador es ese? O sea, le daba igual. Y en ese momento uno, digamos que la veteranía te pone a ti en tu sitio. Y muchas veces nos hacemos aquí unas películas y ponemos una gravedad a las cosas y te das cuenta que ni nada es tan grave, ni mucho menos una cosa como esta. Por eso cuando veía compañeros haciendo denuncias, valorándolas, haciendo un dictamen y llevándome a un tribunal del buen y el mal periodismo, pues era bastante flipante todo. Y eso contando la verdad al final. Sí, eso también les molestó mucho a algunos periodistas que en las entrevistas, ahora parece que esté aquí haciendo un ataque al gremio, no a todos actuaron así, ni mucho menos, hubo también mucha gente que nos apoyó y recuerdo columnas pues creo que Juan Cruz en El País salió muy a favor nuestro, Mariola Cubells también la crítica de televisión, incluso David Trueba también escribió alguna cosa. Mariola Cubells escribió el libro Mírame tonto, Sí. con lo cual pues tiene una mirada también muy especial de Sí, sobre de todo la por lo de televisión. tonto, ¿no? Pero miraba a mí No, hablando de la televisión, Sí, o sí, sea, sí. Pero en hizo un ejercicio cualquier bueno. caso, sí que es verdad que algunos periodistas que me preguntaban, bueno, ¿dónde va a quedar tu credibilidad? ¿Cómo vas a hacer un programa la semana que viene? ¿Cómo te vamos a creer a partir de ahora? Y claro, yo decía, pero tío, si lo hemos explicado, si es que además después del programa venía además un debate. Hicimos un debate de 1 hora o de 1 hora y media, también ahí un poco explicándonos y diciendo, hemos hecho esto, por esto. Pues había una frase que molestaba mucho al gremio, que era, tío, yo les decía, ¿cómo me estás pidiendo tú a mí estas explicaciones? Cuando nosotros hemos hecho esto, pero cuando ha acabado, en los créditos finales han salido todos diciendo, señores, esto es mentira, esto es una broma. Sí, Luis María Anson, por favor. Yo qué bien dicho. cojo tu periódico y hay muchos días que en la portada traéis mentiras, que en la contraportada no me desmentís. Y no le sentaba muy bien, claro. Claro. Te preguntaba lo de la verdad contada al final, porque quiero recordar, en los años 50 la BBC hizo un documental en la que una familia suiza, creo que era, en la huerta de su casa recogía espaguetis de los árboles. Entonces era muy curioso porque se veía la familia pues recolectando espaguetis. Como no dijo que era mentira y que era un fake, un falso documental, la BBC recibió miles de llamadas preguntando dónde podrían comprar un árbol de espaguetis. Bueno, yo no digo que en el FUR es mentira, pero es que me parece tan obvio
Claro, que de hecho yo tenía comentarios en YouTube que ponía, vaya tontería, no me lo creo. Y yo, claro, ¿cómo te lo vas a creer, chaval? Claro, por eso pregunto cuántos falsos documentales nos pueden estar colando. No, pero yo creo, hay una cosa que ha dicho Trinidad que a mí me ha gustado, ¿no? De eso que decías de la psicología, de por qué nos acabamos creyendo una cosa como esta. Y es que yo creo, primero, las conspiraciones molan que te cagas. O sea, es muy chulo creerse una conspiración. Y luego es que esta mentira molaba mucho. O sea, ¿a quién no le va a gustar vivir en un país que el golpe de Estado lo organiza Garci? Hombre. O sea, eso es que yo creo que ese día hubo mucha gente orgullosa de ser española. Es decir, con 2 cojones. Hemos hecho un golpe de Estado dirigido por el de volver a empezar. Claro, o sea, eso es una maravilla. Es una maravilla. A mí me encantaría que fuese cierto. Me encantaría que fuese cierto. Me mosquea que con el tiempo ha habido más de una y más de 2 personas que me han dicho, a ver, se os fue la olla con lo de los directores de cine. Pero si quitas eso... Todo lo demás, ya. Por eso digo, nos han colado documentales que hoy los tomamos como ciertos y no lo son. Seguramente. Nos cuelan noticias diariamente, nos cuelan másteres diariamente, como no nos van a colar documentales, nos cuelan diariamente montones de informaciones que nos tragamos y bueno, y seguimos para adelante, es cierto, y después alguien hace algo que se justifica, al final se ve que es un fake, que yo, bajo mi punto de vista, es una crítica social a ese secreto de sumario que tiene el Estado español, que muchos españoles decimos, bueno, él se ha inventado esto, pero es que yo me podría inventar otra cosa también, porque no nos contáis qué pasa. Entonces, yo en ese sentido creo que bueno, que nos tragamos noticias a diario y nos sentimos un poco, bueno, yo no, pero hay gente que se sintió ofendida por tu documental, pero todavía no sabemos por qué. Bueno, ¿no? Es que yo creo que, por ejemplo, el Prusés, ¿puede ser verdad eso? O sea, alguien no lo tiene que contar. A mí, Pero pues, en todas sus vertientes, ¿eh? Sí. En todas sus vertientes. En la incapacidad del gobierno español de solucionar un problema así y la capacidad que tienen en Cataluña de seguir movilizando a todo el mundo que movilizan. El día tienen que pasar unos cuantos años. Pero el día que haga el falso documental del Prusés, ese sí que me tengo que ir a Francia, pero A vivir, rápido, a vivir. rápido. Ese te pone, ese te pone. de hecho, yo lo unía con Cataluña también por eso, porque estaba estudiando las diferencias entre falso documental y documental falso, y lo que se me venía a la cabeza Eso era... parece lo de presos políticos y políticos presos. Efectivamente, se me venía a la cabeza políticos presos o presos políticos, efectivamente, eso es así. Bueno, vuelvo a mi parte de experta y les voy a leer por aquello de las citas. Para que no haya plagio, les leo textualmente lo que dice el libro Los engaños de la mente, y dice: no podemos conseguir que el cerebro no nos engañe. Las ilusiones, las discrepancias entre percepción y realidad es parte de nuestra arquitectura neural y, de hecho, no podríamos entender nuestros procesos cognitivos sin el concepto de ilusión. O sea que es verdad, nos mola creernos cosas falsas. Es funcional. Nos viene bien para adaptarnos, nos pone en modo reflexión, o sea que lo que dice mi andalucista favorito, el pobre hombre que luego habla y dice que esto hace pensar, pues es verdad, lo que dice Rojas Marco luego, cuando ya se pone en modo Rojas Marco, pues bueno, tenía razón. Al tener nombre de psiquiatra es lo que tienen. Ahí estamos. Sí. ¿Y nos anestesia de algún modo? El saber que es mentira lo que hemos visto, que nos lo hemos creído, ¿nos anestesia para la siguiente? ¿Nos evita que... no sé, nos quita ese toque de realidad? Yo pienso que no, que pone en modo reflexión. Yo lo que digo es que justamente necesitamos estar jugando con la realidad. El cerebro necesita jugar con la realidad y con la ficción, y eso lo que nos hace es adaptarnos al mundo en donde estamos, o sea que nos viene bien. ¿Pero por no caer una y otra vez? Hombre, una y otra vez, imagino que eso efectivamente deja de funcionar. Eso a lo que te refería con anestesia, pues seguramente sí. ¿Qué pensáis por aquí? Por eso está diciendo y no me entera mucho de... Por eso está diciendo que no se pueden emitir en serie. Él lo ha dicho. Pero es que me he puesto a jugar con el bolígrafo. Sí.
Ha visto algo gratis y la ha cogido, ¿eh? Catalán. Hostia, espero que la señal de streaming no esté llegando allí, tío. Está llegando globalmente. Por favor, Perdonadme, siento catalán. también que son bromas, nunca va a haber un Un falso chiste. documental sobre el procés. Por favor. Es que eso sí que es material sensible, o sea, eso sí que está metido en una urna de lo sagrado, madre mía. Bueno, también queremos abrir el micro a los espectadores si a alguien le apetece hacer alguna pregunta o Por cierto, qué intervenir. maravilla ver esto lleno, o sea, yo esto no me lo esperaba. Y jugando Que- el Cádiz, ¿eh? Que juega Cádiz. Eso sí es un falso documental. Eso sí que es un dato. Es un dato importante. Sí. A ganar Cádiz. Bueno, Y el Barcelona-Girona. Hay un Barça-Girona también, El Barça-Girona O sea, también. Bueno, es un esfuerzo aparte que estás haciendo. ¿Hablamos de Pero muy boxeo curioso. ahora no? No sé si alguien sabe el resultado, me puede levantar los dedos y... Empate a 1. ¿Ha marcado Girona en el Nou Camp? El descanso 1-1. Y en casa. No me estés tomando el pelo. Fake news sport. 1-1. 1-1. Bueno, Habéis hecho bien en venir aquí entonces, ¿veis? perfecto. Venga. Yo se lo he comentado antes a Évole fuera, pero lo quiero decir dentro porque ella estaba diciendo que el cerebro es muy selectivo, ¿no? Se cree las cosas fácilmente. Yo lo vi, leí que era mentira y dije, hostia, ha aprovechado una mentira para contar una verdad. Y en mi cabeza sigue existiendo la posibilidad de que muchas de las cosas que se contaron fueron verdades vestidas de mentira. Que no sé si soy la única tonta de la sala que lo piensa, pero yo lo sigo pensando. Me gustaría saber si hay más gente que te ha dicho, ¿has contado la verdad así? Bueno, ahora voy a contar una cosa que nos pasó mientras hacíamos el trabajo de preproducción. Hubo personas que nos dijeron que no a salir en el documental, que le habrían dado todavía más credibilidad, porque eran top. O sea, eran políticos top que en aquel momento eran líderes de algunos de los partidos. Y ante la explicación, cuando yo le comento a uno de ellos la trama, hemos pensado que el golpe de Estado fue una confabulación de los partidos políticos junto con la Casa Real para consolidar la monarquía y consolidar la democracia y el régimen parlamentario español. La explicación era más larga, pero uno de ellos iba poniéndose cada vez más serio a medida que íbamos avanzando en la explicación. Y hay un momento que me para y me dice, ¿cómo os habéis enterado de eso? Y igual no había contado todavía lo de Garci, pero os prometo que en la explicación hubo una persona con mucho conocimiento de lo que pasaba en aquella época que su pregunta fue esa. ¿Cómo os habéis enterado de todo esto? A lo mejor acertasteis, ¿no? Te inventaste algo que era... No sé, puede ser. Mentir con la verdad, al fin y al cabo. ¿Eh? ¿Has mentido con la verdad? No lo sé. Yo la verdad es que sí, insisto en la idea de que igual sí que queríamos darle verosimilitud partiendo de una historia sobre la cual ha habido mucha teoría de la conspiración y por tanto la nuestra puede entrar dentro de esas teorías y ser creíble, pero le íbamos metiendo ingredientes cada vez más fantasiosos. Sí. Entonces esa es la diferencia. O sea, la gente va a pillar un catarro, veo a gente tapada con Mi mantas. padre está malo ya, ¿eh? Tu padre está malo Yo ya. mi padre Hostia. tapado. Hostia. En Cádiz y tapada la gente, macho. Bueno, animarse a preguntar alguno, ¿no? Es que el aire... Venga, ¿qué más? Allí hay muchachos. Aquí está este hombre. Mientras llega y todo... Ah, ¿Podemos poner música de fondo? Sí. Hola, buenas tardes. No, simplemente comentar que habéis explicado ahora mismo que contactasteis, o intentasteis contactar con otro tipo de políticos, quizá incluso de más alto nivel. ¿Se contactó con Casa Real para que el rey apareciera? No. En ningún momento. No. Qué miedo, No se ¿no? me ocurrió. Estaba casando. Ya esa es
la madre de todas Igual las contactamos con algún ex jefe de la Casa Real, pero yo creo que Sabino ya había muerto. Creo, no te lo sé decir seguro. Pero no recuerdo que fuésemos tan atrevidos, entre otras cosas también porque tampoco podíamos levantar según qué liebres. Es decir, había que explicar, pero... A ver, yo creo que explicárselo a Leguina no tenía ningún peligro, pero explicárselo a otro igual sí. Bueno, muy buena pregunta, ¿eh? Hubiese sido muy bueno eso. Hubiese sido muy bueno. Es que él es periodista, él sabe preguntar. Sí. No, muy bien. Bueno, en este momento Pues cántate algo, ¿no? Sí, ahora... Hace fresco. Hola, ¿qué tal? Hola. En algún momento de la preproducción, o ni siquiera cuando habíais entrado en preproducción, simplemente como idea, cuando has comentado que teníais esta idea en un cajón, ¿no? Muchos años, mucho tiempo. lo que fuese. Al menos 2 o 3 años, casi con el guión escrito. O sea, el guión muy desarrollado. Pues ahí va, a lo mejor en el guión o ideando antes el guión, en algún momento de la preproducción o incluso ya con el montaje hecho, os planteasteis no desvelar que era un falso documental y hacerle un tratamiento totalmente documental y que fuese lo que Dios quiera. No, ahí no. Nosotros en el programa, en Salvados, en la época esta más gamberrita que teníamos, sí que habíamos hecho lo que ahora sería una fake news, le ponemos estos nombres a las cosas, y sí que en algún caso habíamos intentado guardar la mentira hasta la otra semana para desvelar que aquello había sido mentira. Lo intentamos una vez que en el sorteo de la lotería de Navidad colamos a una señora con un décimo que había lavado en la lavadora y por tanto no se veían los números, y se presentó en la administración donde habían dado el segundo premio con el boleto dentro de una bolsita de estas transparentes como de congelados, y la señora se presentó allí y claro, todos los medios de comunicación que había cubriendo la noticia, que claro, en ese momento nadie contrasta nada y lo que importa es la emoción y bueno, jugamos a eso, a lo que jugamos esa mañana, ¿no? Esa mañana se juega a eso, a trasladarle a todos los espectadores la ilusión y la alegría de los que han ganado mientras tú estás en casa allí mirándotelo y diciendo, hostia, macho, además lo estoy viendo. Entonces esta señora se ganó la atención de todo el mundo y en ese día sí que teníamos previsto no decir absolutamente nada, no solo hasta la semana que viene, porque nos íbamos de vacaciones, era el 22 de diciembre y no volvíamos igual hasta después de Reyes. Es decir, queríamos mantener la mentira hasta el 12 de enero. Se hubieran olvidado ya, yo Igual sí, pero no, porque nos pilló uno, identificaron a la señora que había aparecido en un anuncio de televisión y entonces ya se corrió la voz y nos pillaron. Pero en el caso del documental del 23F no. Además hubo cosas curiosas esa noche en Twitter, antes de apagarlo, que por ejemplo, hubo un tuit muy gracioso. El señor que hace de agente de la CIA, espía de la CIA, hubo una chica Parker, ¿no? Parker, como las plumas. Y hubo una chica que escribió en Twitter, no sabía que mi profesor de inglés era espía de la CIA. Y ya para cerrar, o sea, apriete un poco más las tuercas. Venga. ¿Tú crees que si hubierais querido hacerlo totalmente documental y colársela totalmente a toda España, os hubieran dejado? ¿Nos hubiesen dejado? ¿Os hubieran dejado? No lo sé, creo que no nos lo planteamos en ningún momento y por algo sería. Creo que sí que es verdad que hasta ese punto ya de llevar el engaño hasta esos límites, yo creo que no nos hubiésemos atrevido ni nosotros. Supongo que la cadena tampoco. O sea, alguien de la cadena nos hubiese dicho, hostia, no nos pasemos. Pero es que ni a nosotros tampoco se nos ocurrió. Dos preguntas. Una primera va muy al hilo de lo que estáis comentando. ¿El sentido del humor es esencial en estos falsos documentales? Porque lo veo como una nota más o menos habitual. ¿O es la manera de poder tocar un acontecimiento cercano sin que dé tanto calambre, quiero decir?
Esa es la primera cuestión. Y la segunda, voy a ser un poco Jordi Évole yo hoy. Hostia. Porque te has escapado de... No te han hecho la pregunta que te deberían de haber hecho a continuación. Y es, ¿puedes decir al menos las iniciales de ese político? Uy, uy, uy. N.S. Mi padre, Miguel Sepúlveda. NN. Ay, Ya está, esa está contestada. Sobre la otra, yo creo que para divertirnos a nosotros es necesario el humor. Ya luego, si además diviertes al espectador, mejor que mejor. Pero sí que es verdad que en el género, o en el género más tradicional del mockumentary, digamos que a medida que avanza la trama se va estripando cada vez más. Y eso yo creo que es lo que te permite también jugar con el espectador y ver el que se entera ya antes, el que se entera después, el que, bueno, no sé, yo creo que se convierte en un juego muy estimulante entre el que lo ha hecho y el espectador. Y a mí de esa noche me quedan recuerdos muy buenos porque se recuperó la tradición que yo recuerdo en mi casa, por ejemplo, cuando yo era pequeño. Mi madre era muy fan del dúo dinámico y su amiga Antonieta siempre la llamaba cuando salía el dúo dinámico por la tele. Por la tele, que sale el dúo dinámico. Y ese día, a pesar de que ya había grupos de WhatsApp y ya se empezaban a utilizar mucho las redes sociales, se volvió a llamar la gente por teléfono diciendo, pon la tele. Me llamó mi y luego suegra, hablamos. Jordi. A mí me llamó mi suegra y me dijo, ¿estáis viendo la tele? Eso a mí es una cosa, soy un romántico de la televisión, pero a mí eso de pon la tele, o sea, eso es súper chulo. Eso es un momento que, no sé, se creó una comunión, fue una comunidad que durante un rato largo, que no llegó a la hora, estuvo engañada, pero que al día siguiente hizo como terapia de grupo y la gente hablaba de esto y tú en qué momento te diste cuenta o no te diste cuenta. Hubo gente que se fue a dormir en la pausa. Explícaselo ahora a esta gente todavía, o sea... Claro, también es verdad que ahora cada vez cuesta más desmentir algo. Yo creo que en ese momento nosotros, porque nos pusimos a desmentirlo en el mismo programa, aparte que el programa iba cada vez por una deriva más loca. Entonces llega un punto en que el espectador dice, hostia, ahora la caja, ahora el fotomontaje con la caja en el Fortuna, en Botswana, ¿esto qué es? O sea, ahora... Yo creo que cuesta mucho desmontar las mentiras. Esto que dicen que los medios están contratando a gente y a grupos ya dentro de las propias redacciones para discriminar las fake news, decir lo que es verdad, lo que es mentira, cuesta mucho que luego se traslade eso al ciudadano. A mí me ha pasado una cosa esta semana, es un caso real, no lo hagan en sus casas. Yo esta semana ha habido un medio que se ve que tiene una sección humorística, es un medio que no me tiene mucha simpatía a mí, y en su sección humorística pusieron el siguiente titular. Évole se marea mientras preparaba un salvado sobre la tesis de Pedro Sánchez. Uf. ¿Qué intentaban decir con esto? ¿Qué intentaban decir con esto? Claro, Évole, pues un tío escorado a la izquierda, su humor era... digo yo, que claro, yo no puedo hacer una cosa así porque soy tan amigo de Pedro Sánchez que si me lo planteo me voy hasta marear mientras lo hago. Es su idea. Claro, la verdad es que el periódico es de esa manera que no sabes distinguir lo que es humor y lo que no. Yo me he encontrado esta semana a 4 personas que me han preguntado cómo estoy. Pero muy preocupados de, hostia, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo estás? Hasta el extremo de mi vecina, una señora que ya debe rondar los 80, y me paró el otro día, Jordi, ¿cómo estás? Digo, pues muy bien, Montserrat, estoy muy bien. No, pero lo del mareo, ¿cómo ha ido? Digo, no, Montserrat, digo, es que es mentira, es que esto es un medio que se lo he inventado y tal. Dice, sí, pero 2 noches en la clínica, ¿no? Era imposible sacar a aquella mujer de esta noticia. ¿Por qué? Pues un poco por lo mismo que nos creíamos esto y las conspiraciones. Bueno, pues no deja de molar. Hostia, Évole se ha mareado. Hostia, ¿qué habrá pasado? Y a ver si está pasando una mala racha. A ver, no sé. Entonces todo esto ayuda
a que, primero, que la noticia cale y luego que te cueste muchísimo desmentirla. No sé si te he contestado con esto, porque me he pegado aquí un rollo que... Pues yo quiero añadir, en el humor, cuando lo usáis, que lo habéis usado los dos, ¿os reís con la gente o os reís de la gente? Siempre. Y de mí la primera. Además, yo soy de las que, como él detrás estaba riéndose y yo me río cuando estoy escribiendo las cosas y yo digo, si yo me río, a lo mejor de mí que lo vean se reirán dos. Y contestándole un poco a él, yo creo que hay una frase de Billy Wilder que a mí me encanta, vamos, la tengo en un desayuno, una taza, que dice: si quieres decir la verdad a la gente, sé divertido o te matarán o te denunciarán, en tu caso, ¿no? No, yo creo que a través del humor, yo creo que es importante usar el humor como estrategia, porque siempre llega mejor. Si tú le quieres decir a alguien algo que no está bien, es como más asertivo, ¿no? Y el humor siempre yo creo que une más. Por eso tú empezaste a usar cada vez más humor. Operación Pala fue, ya cuando llegó a lo de la ventana, ya fue volviéndose cada vez más loca. Entonces la gente ya digo yo que dentro del desconcierto se sentirían más cómodos. Yo aprovecho momentos para la publicidad para decir que tenemos un libro que se llama Competencias psicosociales para profesionales de los medios. Es un libro obligatorio en nuestra asignatura de Psicología Social de la Comunicación, donde hay un capítulo dedicado... Hay gente que lo ha leído, creo. No, estoy hablando de mi libro, mi familia. Ah, que tienes un libro también. A ver, perdonen, pero... No. Vamos por partes. Donde hay un capítulo dedicado al sentido del humor dentro del periodismo, porque nos parece absolutamente fundamental. Tengo que decir que ese libro, cedimos los derechos de edición, o sea, no ganamos nada con la venta de ese libro, se lo cedimos al Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, que son los que gestionan lo poco que se gana y lo dedican a formación. Y ese capítulo de utilizar el sentido del humor, en el audiovisual en general, compartí el capítulo, la autoría, con Jaume Capdevila, que es un humorista gráfico de mucha potencia y por su nombre podréis saber que es catalán. Pero hay gente que ese capítulo se lo ha leído varias veces, porque mira a Eduardo Inda. Claro. Aprovechando, yo no he pedido la palabra, pero me han mandado el micro. Aprovechando lo del sentido del humor, me viene a meter ahí. Yo quería decirte, Jordi, que independientemente de la calidad del documental y la calidad tuya, que todos reconocemos, yo empecé a ver documental y me sentía muy tranquilizado. Yo me lo iba creyendo y me tranquilizaba, porque los que pasamos el 23F, que yo recuerdo que quedé en la esquina de mi barrio para salir con los amigos, estábamos arreglados y uno desde el balcón dijo: Quillo, que había un golpe de Estado. Y no sabíamos ni lo que era, de un golpe de qué. Y un golpe de Estado, irnos para casa, meterse en casa, y todo el mundo corriendo para sus casas, ¿no? Yo no voy a decir la edad que tenía, pero ya tenía uso de razón bastante, y nos llevamos. Entonces, cuando empecé a ver el documental, a mí me tranquilizó creerme todo eso, que era una película, que digo, que alegría, que se quedaron conmigo, que era otra mentira, y yo iba reproduciendo todo lo que viví en aquel día, y me iba, de verdad, me iba tranquilizando. Yo me iba creyendo que era una película y que no había pasado nada, porque fue como un flashback y me devolvió a aquel día, y que en aquel día pues todo era mentira, ¿no? Y por otra parte, bueno, decirte que hay una parte que al revés, ¿no? Que es lo del cacao maravillado, que era un producto que no existían y le dieron, ¿no? Y luego sacaron el cacao. Pues lo mismo te utilizan a ti el gobierno ahora para hacerlo al revés, para que te inventes algo que luego va a pasar. Vale. No, a ver si somos capaces. No hay ninguna pregunta. Sí, ya. Vamos a ver si nos sale. Socorro. ¿Socorro? Sí. ¿Auxilio? No. Que se llama Socorro. Se llama. Digo, está muy tranquilo, papi. Digo, hostia, ¿qué ha pasado? Pausado. Digo, alguien le está dando un infarto y este hombre con una sangre de horchata dice: socorro. A ver cómo te pregunto yo ahora. Pero me ha maravillado, ¿no? O sea, digo, hostia, qué capacidad, qué sangre fría. Y además, digo, todo el entorno ahí tranquilo, bien. Bueno, decirte, Jordi, que me hubiera encantado que el 23F hubiera sido realmente así, porque es un 23F muchísimo más divertido, y al final pues nos quedamos con esa versión oficial que tiene ese aroma casposo y cutrecillo, y es lo que nos toca. Lo de la Caja del Rey me parece un puntazo, a ver cómo se te ocurrió, pero también me ha llamado la atención otro plano,
seguro que no ha pasado desapercibido, estás hablando de Tejero, estás en interiores dentro del Palace y hay un movimiento de cámara muy lento, en una pared donde hay un animal disecado. Ese animal disecado yo no sé si es un corzo, un ciervo, un gamo, pero tiene, como decimos en Cádiz, 2 pedazos cuernos impresionantes. Sale 2 veces, hay otro. Entonces, en el momento en el que estás hablando de Tejero, si es casualidad, si es exigencia del guión y si por la parte de Tejero te ha llegado algún comentario. Últimamente no me llama, no me está llamando. No. De haber perdido mi teléfono. Pero. No, a Tejero a mí me encantaría entrevistarle, como te puedes imaginar. O sea, es el personaje que de vez en cuando publica alguna carta en algún medio progresista y luego vuelve a desaparecer del mapa. Yo creo que tiene un entrevistón Tejero. Yo creo que alguien ahí ha hecho un trabajo fino para decir, Tejero, o te callas o se te acaba la vidorra que te estás pegando. Y respecto al corzo, fue casual. Fue casual y sí que es verdad que había una dificultad en este falso documental y era cómo ilustrábamos muchos de los momentos porque no había imágenes. Claro, las imágenes del Congreso duran lo que duran y no duran mucho. Hay un momento que la cámara se apaga. Entonces nos tuvimos que inventar todas aquellas imágenes de las salas de reuniones del Palace, de los pasillos del Palace, todo era muy para un poco, bueno, crear ese clima de incertidumbre, de miedo y eso lo hizo el realizador del programa, Víctor Morilla, que es un genio sevillano, un tío muy bueno. Y sobre las ideas que me decía, bueno, ¿cómo se te ha ocurrido todo esto? Yo quiero decir que es verdad que yo tuve mucho que ver en todo el guión de este falso documental, pero ahí había 3 guionistas más, que son Ramón Lara, Juanlo de Paolis y David Picó, que hicieron un trabajo finísimo. Y no sé, ya está, ¿no? Ya he contestado. No. Muy bien. Mi padre, Jordi. Perfecto. Igual es para ti la pregunta. Igual es para ti. No lo digas. Solamente una pregunta. El protagonismo es tuyo, el protagonismo es el corto tuyo. ¿Has visto el Führer? Claro. ¿Y qué opinas? El Führer es una puta maravilla. O sea, yo me descojoné de la risa, me pareció muy brillante la idea, muy brillante, de coger a un personaje tan siniestro como Adolf Hitler y ponerlo en un lugar tan maravilloso para pasar los últimos años de su vida como Cádiz y que la gente de aquí lo acogiese como uno más. Eso no sé si dice mucho o poco de ustedes, ¿no? Pero la verdad es que me parece la idea me parece un puntazo. Y podrías comparar, bueno, los actores tuyos han sido maravillosos, ¿no? Además, unos protagonistas muy profesionales, sobre todo muy profesionales. Compáralos con los actores del Führer. A mí hay un actor en el Führer que me parece maravilloso, que es el chaval que explica ¡ay! Ese ¿Está por ahí? Está por ahí. Está ahí arriba, mira el Pues tipo, mira. ¿ves? ¡Ah, un ¡ay! ¡Ay! Me parece un aplauso, tío. O sea... Igual, la señora mayor de la peluquería también me gusta mucho. Ella ya falleció, pero ella sí es premudista. No, está muerta. Bueno, pero esa Sol está muerta. Es que... Papá, mi padre está parando. Ustedes llevan la guasa a unos extremos. O sea, aquí una discusión, padre e hija de... No, murió. Es que mi padre la quiere mucho, pero está muerta. Ah, vale, usted dice que vive, pero en sentido figurado. En su corazón. Estamos en los falsos cortos, ¿eh? No, claro. En los falsos. Vive un poco como en Coco, ¿no? Hasta que no nos lo olvidemos, vivirá. No, en la mente de mi padre vive, claro. No, claro. Está... No, ya veo del palo que va. El segundo libro y Sol tiene que existir. No, pero explíquenos primero lo del primer libro, porque aquí... El primer libro, correcto. El primer libro, quiero decir, como ella lo ha dicho en una pausa, ha mencionado su libro,
hay una cosa muy importante en el libro, que es que igual que ella dice que no ganan, los beneficios de ese libro también van donados para el hospital esta vez, fueron para niños discapacitados. Pero diga para que te el título del libro. Es que no tiene nada que ver. ¿La qué? La sello. Es un personaje que yo tengo por internet. Es la anécdota de sus niños. La seño, porque ella es una seño. Ella es una la seño. Vale. Debes de entrar en la seño. Vale. Ya te dejo. Eso lo voy a pasar. Muy bien. Es mi padre, ¿has visto? Yo ni mi manager ni nada, me traigo a mi padre. Bueno, creo Pues yo que quiero decirle que yo también tengo un libro. Yo lo tengo. como cela, falta cela, ¿no? Prefiero pedir perdón antes que pedir permiso. Bueno, pues vamos a poner punto final aquí porque a las 10 tiene que cerrar el ¿tú quieres teatro. hablar? 10 y 5 son 10 y 5. Sí. Que va a hablar mi marido. Espera un momento. Pues si queréis, venga, una pregunta más se admite. Un momento que a lo mejor... Esto me parece muy bonito. La próxima vez venía al salón de mi casa, tomamos allí algo. Venga. Pero yo voy a hacer una pregunta seria, ¿no? Qué guapo es tu marido. ¿A qué es guapo? A la altura de ella, siempre. Es increíble. Los Es dos, el historiador del FURE, ¿no te suena? los dos sois guapísimos. Somos guapos. Bueno, voy a hacer una pregunta seria para terminar el debate en algo serio. Si me Venga dejáis. ya, por favor. ¿No sabéis comportar? ¿No os traigo más? Venga. Bueno, no, simplemente preguntar a los dos que habéis realizado falsos documentales, también incluso puede decir algo Trinidad. Hoy en día con el... Bueno, también, por supuesto. Hoy en día con la corriente de ofendidismo que hay por las redes sociales, ¿no? por toda la sociedad, si hoy en día os atreveríais a hacer de nuevo un falso documental o a hacer el mismo falso documental, tanto Operación Palas como el FURE, sabiendo lo que se puede liar, más de la que se lió ya cuando pasó. ¿Tú te atreverías? Yo, si vamos juntos, sí. Pues yo voy contigo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber venido hasta este debate. Que, bueno, espero que saquéis provecho de todas las enseñanzas aquí del amigo Jordi, de Trinidad y de Rocío. Muchísimas gracias. Muchas gracias.